Hola a todos y bienvenidos a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU una vez mu-s. Espero que tu copyright n teniendo un dúo fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de QU Copyright hablar en las redes sociales, un tema que ha provocado una verdadera tormenta de opiniones y reacciones. Se trata del revuelo causado por Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, y una sesión superíndice 3N de fotos que, bueno, digamos que no ha dejado a nadie indiferente. Si son nuevos por AQU, me presento rápidamente, soy, y en este canal exploramos el fascinante mundo del entretenimiento, las tendencias virales y, por supuesto, los dramas que sacuden a la farándula. Si les gusta todo esto, les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre trato de traerles contenido fresco, interesante y sobre todo con mucho respeto y objetividad. Ahora vamos al grano. Seguramente ya habrán escuchado o visto algo sobre esta polu copyright mica, pero quiero ofrecerles una visión superíndice 3N mu-s completa, analizando los hechos, las reacciones y las posibles implicaciones de todo este asunto. Para los que no tu copyright n al tanto, Demet Özdemir, una de las actrices mu-s queridas y reconocidas de Turquía, realizó superíndice 3 una sesión superíndice 3N de fotos en la que aparecua, digamos, inspirada en la figura de un guepardo. Hasta ahora, todo podrá parecer normal, incluso artístico. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho mu-s compleja. La sesión superíndice 3N de fotos en su no es inherentemente problemática. Demet Özdemir es una actriz hermosa, talentosa y con una gran presencia QU copyright nica. Las fotos estuvieron bien producidas, con una QU copyright tica cuidada y una ambientación superíndice 3N que busca transmitir fuerza y sensualidad. El problema, o mejor dicho, el origen de la controversia, radica en la interpretación superíndice 3N que se le ha dado a estas imágenes y en las connotaciones que algunos han asociado con ellas. Vamos a desglosar esto un poco mu-s. Una de las principales críticas que ha recibido la sesión superíndice 3N de fotos es la supuesta banalización superíndice 3N o apropiación superíndice 3N de la imagen del guepardo. Algunos usuarios de redes sociales argumentan que la actriz estuvo utilizando la figura de este animal salvaje, símbolo de poder y elegancia, de una manera superficial y sin ningún tipo de respeto o consideración superíndice 3N hacia su valor intrínseco. Se la acusa de reducir al guepardo a un simple accesorio QU copyright tico, despojándolo de su significado original y contribuyendo a una visión superíndice 3N romantizada y poco realista de la naturaleza. Profundicemos en esta crítica. El argumento de la apropiación superíndice 3N cultural, en este caso, se centra en la idea de que la representación superíndice 3N del guepardo por parte de Özdemir no proviene de una comprensión superíndice 3N profunda o de una conexión superíndice 3N cultural genuina con el animal o su hábitat. En cambio, se percibe como una utilización superíndice 3N puramente QU copyright tica para realzar su propia imagen, lo que diluye el significado original y la majestuosidad del guepardo. Algunos incluso la acusan de fetichizar al animal, reduce copyright-dolo a un objeto de deseo y poder sin tener en cuenta la fragilidad de su especie y los desafíos que enfrenta en la naturaleza. Otro aspecto que ha generado debate es la imagen de Demet Özdemir en su misma. Algunos la acusan de sexualizar su imagen y de perpetuar estereotipos de belleza poco saludables. Argumentan que la actriz, al mostrarse en poses sugerentes y con una vestimenta reveladora, estuvo enviando un mensaje equivocado a sus seguidoras, especialmente a las mu-s superíndice 3 venes, fomentando la cosificación superíndice 3N de la mujer y promoviendo una visión superíndice 3N superficial de la feminidad. Esta crítica es particularmente relevante en el contexto actual, donde existe una creciente conciencia sobre la representación superíndice 3N femenina en los medios y la importancia de promover imágenes positivas y empoderadoras para las mujeres. Los detractores de Özdemir argumentan que al presentar una imagen altamente sexualizada de su misma, estuvo contribuyendo a una cultura que valora a las mujeres principalmente por su apariencia física, en lugar de por sus logros, intelecto o personalidad. Además, se preocupan por el impacto que este tipo de imágenes puede tener en las QU superíndice 3 venes, quienes pueden sentirse presionadas a alcanzar estándares de belleza poco realistas y a priorizar su apariencia por encima de su bienestar emocional y mental. Por supuesto, también copyright n hay quienes defienden a Demet Özdemir y argumentan que tiene todo el derecho a expresarse libremente a través copyright s de su trabajo.
Sus defensores seu más menos alan que la sesiu superíndice 3n de fotos es simplemente una obra de arte, una expresiu superíndice 3n creativa que no debe ser juzgada con tanta severidad. Argumentan que la actriz no estuvo haciendo dau más menos o a nadie y que, de hecho, estuvo utilizando su plataforma para promover la confianza en uno mismo y la aceptaciu superíndice 3n del propio cuerpo. Este argumento se basa en la idea de que el arte, en todas sus formas, debe ser libre de explorar diferentes temas y conceptos, incluso aquellos que pueden resultar controvertidos o desafiantes. Los defensores de Özdemir argumentan que la sesiu superíndice 3n de fotos es simplemente una expresiu superíndice 3n de su creatividad y su propia visiu superíndice 3n de la belleza y el poder femenino. Además seu más menos alan que la actriz tiene el derecho a elegir seu superíndice 3 se representa a sí misma y que no debe ser juzgada por ello. Algunos incluso argumentan que al desafiar las normas de belleza convencionales y al mostrarse segura de sí misma, Özdemir estuvo empoderando a otras mujeres a aceptarse y amarse a sí mismas tal como son. Además, algunos defienden que la interpretación superíndice 3n de la sesiu superíndice 3n de fotos es subjetiva y que cada persona tiene derecho a verla de manera diferente. Argumentan que no se puede imponer una única visiu superíndice 3n y que es importante respetar la libertad de expresiu superíndice 3n del artista. Seu más menos alan que la crítica excesiva y el linchamiento virtual son formas de censura y que no contribuyen a un debate constructivo. Esta perspectiva destaca la importancia de la libertad individual y la diversidad de opiniones. Los defensores de Özdemir argumentan que cada persona tiene el derecho a interpretar la sesiu superíndice 3n de fotos a su manera y que no se debe imponer una visiu superíndice 3n única o correcta. Además, se preocupan por el impacto negativo que la crítica excesiva y el linchamiento virtual pueden tener en la salud mental y el bienestar de la actriz. Argumentan que este tipo de comportamiento en línea es una forma de censura y que no contribuye a un debate constructivo sobre el arte y la cultura. En medio de toda esta copyright mica, es importante recordar que Demet Özdemir es un ser humano, con sus propias virtudes y defectos. Es una actriz talentosa que ha trabajado duro para llegar a donde estuvo y que merece respeto, independientemente de que estemos de acuerdo o no con sus decisiones. Es fácil juzgar desde la barrera, pero es mucho más difícil ponerse en el lugar de la otra persona y comprender sus motivaciones. Debemos tener presente que las figuras públicas, a pesar de su fama y fortuna, son personas como nosotros, susceptibles a errores y a las críticas. Es crucial practicar la empatía y recordar que detrás de cada imagen y cada decisión superíndice 3n hay un ser humano con sentimientos y experiencias propias. Las redes sociales, como sabemos, son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta poderosa para la comunicación superíndice 3n y la movilización superíndice 3n social, pero también copyright n pueden convertirse en un campo de batalla donde se libra una guerra constante de opiniones y ataques personales. Es importante ser conscientes del poder que tienen nuestras palabras y utilizarlas con responsabilidad. Antes de criticar o juzgar a alguien, debemos preguntarnos si realmente tenemos toda la información superíndice 3n y si estamos siendo justos en nuestro juicio. La viralidad de las redes sociales puede amplificar tanto el apoyo como el odio, y es nuestra responsabilidad como usuarios ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de los demás. Debemos fomentar un ambiente en línea respetuoso y constructivo, donde se promueva el debate informado y se eviten los ataques personales y el linchamiento virtual. La furia que ha desatado esta sesiu superíndice 3n de fotos refleja, en parte, una preocupación superíndice 3n legitima por la representación superíndice 3n de la mujer en los medios de comunicación superíndice 3n y por la protección superíndice 3n de la fauna salvaje. Sin embargo, también copyright n es importante reconocer que la crítica excesiva y el linchamiento virtual no son la solución superíndice 3n. Es necesario promover un debate constructivo basado en el respeto y la empatía, para poder avanzar hacia una sociedad justa y equitativa. Necesitamos espacios de diálogo donde se puedan expresar diferentes puntos de vista sin temor a ser silenciados o atacados. La educación superíndice 3n sobre temas como la representación superíndice 3n de la mujer en los medios y la conservación superíndice 3n de la fauna salvaje es fundamental para fomentar una comprensión superíndice 3n profunda y promover un cambio positivo. Este caso nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los artistas y de los medios de comunicación superíndice 3n a la hora de crear contenido.
Es importante ser conscientes del impacto que pueden tener nuestras creaciones en el público, especialmente en los superíndice 3 venes, y tratar de promover valores positivos y mensajes constructivos. Al mismo tiempo, es fundamental defender la libertad de expresión superíndice 3N y el derecho de los artistas a crear sin temor a la censura o al linchamiento virtual. Encontrar un equilibrio entre la responsabilidad social y la libertad creativa es un desafío constante, pero es esencial para promover un arte que inspire, informe y contribuya a una sociedad más justa y equitativa. En conclusión, superíndice 3N, la copyright mica en torno a la sesión superíndice 3N de fotos de Demetuz Demir es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo una imagen puede generar interpretaciones diversas y desatar una tormenta de opiniones en las redes sociales. Hemos visto las críticas sobre la apropiación superíndice 3N de la imagen del guepardo, la sexualización superíndice 3N de la actriz y la polarización superíndice 3N de las opiniones en las redes. Es crucial recordar la importancia del respeto, la empatia y la responsabilidad al expresar nuestras opiniones en línea. Este caso también copyright N nos recuerda la importancia de analizar críticamente la información superíndice 3N que consumimos en las redes sociales y de evitar la propagación superíndice 3N de noticias falsas o desinformación superíndice 3N. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya invitado a reflexionar sobre este tema. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de toda esta copyright mica? ¿Creen que las críticas son justas o exageradas? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. Es importante tener un diálogo abierto y respetuoso para poder entender diferentes puntos de vista y llegar a conclusiones informadas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 contenidos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando vídeos interesantes y entretenidos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho. Recuerden que sus comentarios y su apoyo son fundamentales para el crecimiento de este canal. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerden, siempre con respeto y objetividad. Hasta la superíndice 3 Sima.